Hola, en este quinto encuentro de competitividad y productividad en entornos metropolitanos vamos a trabajar un concepto bien particular que se llama desarrollo local, que seguramente todos en algún momento, todos y todas en algún momento lo estuvimos desarrollando, conociendo, trabajando en algún caso en particular. Y vamos a estar intentando recuperar un poquito este concepto con una aplicación particular que es su reconocimiento en el caso de los entornos metropolitanos. En principio, ¿qué es el desarrollo local? Como para recordar en términos generales esta instancia. Es un proceso complejo, es producto de una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar recursos de un territorio en torno a un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Fundamentalmente la definición de ese proyecto común, de esos actores que van a estar no solamente definiéndolo, sino concretándolo, materializándolo y haciéndolo crecer, es una de las instancias más complejas de ese proceso, porque tiene que ver con un reconocimiento de cuáles son esos recursos que el territorio tiene, recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos vinculados a los actores que conforman ese entramado productivo, recursos educativos, recursos políticos específicamente. ¿Qué está implicando de alguna manera esta noción de desarrollo local? Una perspectiva integral de desarrollo. ¿Por qué? Porque el abordaje o la consideración del desarrollo local implica de algún modo un entramado de miradas, de dimensiones, que son las mismas dimensiones que que constituyen la ciudad en términos generales, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión ambiental, la cultural, incluso el perfil productivo o económico de esa comunidad. Articular ese desarrollo productivo con la inclusión social a partir de la definición de un perfil de desarrollo para el territorio es un poquito el objetivo que tiene cualquier proceso de desarrollo local. Ese perfil de desarrollo tiene que ver con reconocer esa actividad o esas actividades que movilizan recursos locales y mejoran las condiciones de vida de la población. Esta articulación entre desarrollo productivo, desarrollo económico e inclusión social o superación de las desigualdades en un determinado territorio es clave en el abordaje y en el entendimiento general del concepto de desarrollo local. Por tanto, y porque está abordando variables tan complejas y tan disímiles entre sí, requiere siempre la participación tanto del gobierno local como también del sector privado, con toda la complejidad que implica su evidencia y su conformación, del sector social y de las instituciones técnicas y del conocimiento que tengan presencia en el territorio, ya sean espacios de educación técnica, universidades, centros de investigación o innovación y demás. En general, cuando nosotros trabajamos esta cuestión o cuando reconocemos la cuestión del desarrollo local en nuestros contextos, siempre aparece esta cuestión del mirarnos hacia adentro, ¿no? Entonces pareciera que el desarrollo local tiene mucho que ver con un proceso endógeno, pero que todos los autores que trabajan esta cuestión, nosotros lo que estábamos recién siguiendo es el texto de Casales, que ustedes lo tienen en la bibliografía para poder verlo. Todos los autores que siguen esta cuestión están de alguna manera indicando que ese proceso no tiene que ser exclusivamente endógeno, sino que a esa cosa endógena de mirarnos hacia adentro también se le incorpora esta necesidad de que no sea una construcción aislada, que sí o sí va a tener que ver qué pasa con las articulaciones interjurisdiccionales, con las nociones y políticas de desarrollo que se estén dando tanto a escala nacional como provincial y agregar en este esquema lo metropolitano, que es nuestro principal punto de interés y de atención en esta asignatura, ¿no? Vamos a estar viendo un caso en particular, que es Rafaela. Rafaela es una localidad de la provincia de Santa Fe, no es la ciudad capital, no es tampoco ni la primera ni la segunda ciudad en importancia en la provincia en términos de población, pero sí es una ciudad que desde hace mucho tiempo tiene una antigüedad importante, su proceso de desarrollo local que ha venido dando y que de alguna manera ha configurado un modo de hacer que también ha servido para otras ciudades. Esto es lo que pasa habitualmente cuando pensamos en el desarrollo local. Pensamos en una escala de ciudad no demasiado grande que puede reconocer esos procesos y esos actores que recién estábamos mencionando. Actores productivos de la educación, del conocimiento, actores políticos, actores sociales que hay en un territorio
y por lo tanto esta situación se vuelve mucho más fácil de abordar en escalas más pequeñas. En este me marco comentarles que Rafaela tiene una población de poco más de 100.000 habitantes, estamos hablando de una escala casi de ciudad intermedia, con una base productiva local muy diversificada, fundamentalmente la base es la agricultura, pero también hay una fuerte industria manufacturera, de metalúrgica, pero también de base alimentaria, de incorporación de valor agregado a esa producción primaria, textiles, cuero, madera. Hay también una importante presencia de la construcción, del comercio. Fue creciendo en los últimos años el rol del transporte, la logística, las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la economía financiera y con la actividad inmobiliaria. Y también hay una incipiente, pero no menos sostenida, cuestión que tiene que ver con la economía vinculada a los servicios culturales, a la diversión, el entretenimiento en esta zona de la provincia que es el oeste provincial, el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Se plantean claramente una estrategia de desarrollo local que parte de un rol protagónico del sector público local, que es promover el desarrollo. En ese marco, articular y generar acciones que tengan que ver con el desarrollo de sus empresas, de sus industrias, de cada uno de los actores que conforman el entramado productivo y del conocimiento de la ciudad. Incorporar la planificación estratégica. Ahora vamos a estar viendo que esto fue bien innovador en el caso de Rafaela, bien casi de vanguardia en función a cuando se fueron desarrollando otros procesos de planificación estratégica en todo el país y una dimensión que ubica a esta definición de la planificación estratégica de la ciudad desde esta unicidad o de esta relación entre la perspectiva económica, la perspectiva urbano-ambiental y el desarrollo social propiamente dicho. La otra cuestión es que Rafaela también entendió muy incipientemente la necesidad de un accionar cooperativo público-privado para que estos procesos se concreten y también es desde hace muchos años un centro de referencia en términos de apertura externa, es decir, mirar hacia el exterior del país, hacia el exterior de su región en términos de buscar nuevas capacitaciones, instancias de innovación, recursos y que todo esto va de la mano con un posicionamiento regional de la ciudad, que vuelvo a repetir, no es una ciudad capital, no es una ciudad que por su escala o por su población sea referencia en este sentido, pero sí lo es por todo esto que estamos mencionando. ¿Cómo logra desarrollar todo esto una ciudad de poco más de 100.000 habitantes que tiene este rango de producción que recién estábamos mencionando? Ahí aparece un listado que la idea no es que lo recorramos entero, pero sí para que vean que desde 1906 aparecen incipientes instancias de agrupamiento en términos de lo productivo en la localidad. Esas primeras instancias de agrupamiento tienen que ver con lo que producen cosas parecidas a mí. La sociedad rural, el centro comercial industrial, las cámaras de industriales metalúrgicos, es decir, ir juntándose en cámaras o en espacios de colectivización de intereses, de objetivos, de acciones y muchas veces de intercambios respecto de la cuestión comercial en ese marco, de la productiva en ese concretamente. En rojo están marcados unos hitos que tienen que ver con, de algún modo, la influencia o la relación que se establecen con políticas de otra índole que también fueron fortaleciendo este esquema de desarrollo local en la ciudad. En el 26, es decir, muy antiguo, se genera el primer Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o sea, el INTA, la primera sede del INTA se establece acá en Rafaela. En el 72, otra vez una intervención de la Nación con la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, que fue un hito muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación técnica superior en todo el país, pero que concretamente en el caso de Rafaela tuvo un impacto muy significativo. Y aparece una cuestión, después más recientemente, por ejemplo en el 2014 se genera concretamente en la Universidad Nacional de Rafaela, una de las universidades nacionales descentralizadas en el territorio nacional y muy ligada a la cuestión local, muy ligada a la cuestión de la ciudad y sus demandas tanto productivas como de otras fases del conocimiento. Digo, inicialmente el agrupamiento tenía que ver con los que producían algo parecido a mí, digamos, esa era un poquito la lógica. La cosa cambia más o menos en el año
91 y 92, cuando empieza a pensarse la cuestión de la economía como una cosa un poquito más integrada. En el 92 se crea la Fundación para el Desarrollo Regional y empieza a aparecer esto de articularnos para, ¿no? Articular la producción de cada uno, incrementar la visibilidad, incrementar la productividad para darle competitividad a la ciudad. Este objetivo es uno de los objetivos del Plan Estratégico Rafaela, que como les decía fue muy inicial desde el año 96 y que presentó algunas estrategias claves para unir esto del desarrollo económico con el desarrollo urbano y el social en la ciudad. En ese marco, el crecimiento o la incorporación de nuevas instancias de discusión de ese territorio, pero de ese territorio en términos de desarrollo productivo, fue cada vez más significativo y el aporte de los ámbitos académicos y de innovación también fue muy importante en ese contexto. Siempre acompañado de procesos de políticas públicas que lo fueron articulando, que lo fueron desarrollando claramente a lo largo del tiempo. Y aparecen resultados concretos de todo esto. Estos datos son del año 2003, 2023, probablemente ahora estaríamos viéndolo con un retroceso bastante significativo en función de lo que está pasando en Argentina en estos momentos, pero tenemos una diversidad productiva importante que hace que el 84% de los trabajadores de la ciudad pertenezcan a la rama del empleo privado, el 14% al empleo público en sus distintas dimensiones nacionales, provinciales y municipales, y aparece un 1,6 en términos de empleo mixto. ¿Cómo se divide esa población empleada? La mayor parte de la población, el 51,3%, se dedica a cuestiones vinculadas a servicios, un 20% a la actividad comercial, un 19% a la actividad industrial, un 1,4% al agropecuario, algo que también ha ido mutando a lo largo del tiempo, donde ese indicador era como el superior, ¿no? en los primeros años del siglo XX. Y un 7,8% de la construcción, que también es un elemento importante que va de la mano con un fuerte desarrollo de la actividad inmobiliaria en el sector. Aparecen estrategias diferentes que tienen que ver con apoyos crediticios, que tienen que ver con el armado de redes, que tienen que ver con el posicionamiento de la ciudad en el ámbito internacional, en el ámbito nacional. Rafaela es una ciudad que ha logrado también, en función de estas estrategias de desarrollo local, obtener financiamiento internacional en forma directa, que ha tenido una retribución clara en lo que es el desarrollo de la ciudad y su entramado productivo. Aparece una cantidad de cuestiones que tienen que ver con nuevas estrategias de vinculación. Estas estrategias, por ejemplo, tienen que ver con vincular la oferta exportable de Rafaela con un mercado internacional que la pueda receptar. Los datos de arriba indican que más de 45 empresas tuvieron intercambios de exportación con más de 80 países en este último tiempo, lo cual son cifras muy, muy significativas en el marco de una ciudad de la escala como la de Rafaela, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos esta situación del desarrollo o este concepto del desarrollo local en el marco de los entornos metropolitanos? Como decíamos recién, habitualmente asociamos la idea de desarrollo local con un contexto de menor escala, ciudades que no tienen demasiada incidencia en términos poblacionales y donde este desarrollo de entramados para promover una mayor productividad, para promover una mayor competitividad de la ciudad, pareciera ser más sencillo de resolver. Ahora, ¿cómo pensamos esta cuestión cuando nos referimos concretamente a entornos metropolitanos? Acá empiezan a aparecer más preguntas que otras cuestiones. En principio, estamos repitiendo desde hoy estos dos conceptos, la competitividad y la exacerbación que los procesos de globalización generan en este marco. El otro día con Delfina también nos había introducido en esto de la productividad y la competitividad como dos conceptos bien fortalecidos, digamos, desde las ciencias económicas para poder definirlos. Ahora, lo que estamos tratando de hacer acá es tratar de vincular esa noción de competitividad no solo a los actores y sectores económicos, que son los que producen esos ciclos económicos que el otro día explicaba Delfina,
y que a partir de la innovación se iban multiplicando y generando crecimiento, sino qué pasa cuando esa noción de competitividad la aplicamos a los territorios o particularmente cuando las vinculamos a las regiones metropolitanas o las áreas metropolitanas en general. Hay ahí una cita de Storper que me parece importante poder puntualizar. Dice, una ciudad es competitiva cuando tiene capacidad de producir bienes y servicios que alcanzan los estándares requeridos por los mercados internacionales y de lograr al mismo tiempo que los ciudadanos gocen de una calidad de vida que progrese y sea sustentable. Esta cuestión me parece clave, es decir, estamos hablando de competitividad en una doble dimensión, esa competitividad hacia afuera que de alguna manera es la que alienta esta suerte de crecimiento económico y una competitividad hacia adentro que tiene que ver con quién capitaliza, ¿no?, ese crecimiento económico y qué es lo que pasa con la vida de las y los ciudadanos que habitan justamente esos territorios. Este equilibrio en esa capacidad, por un lado, y en esa posibilidad de gozar de los beneficios de ese crecimiento, por el otro, me parece que es clave para entender la noción de competitividad aplicada a los territorios. En ese marco, la competitividad entonces va a pasar a ser un factor determinante para el desarrollo económico urbano, digamos, sin que podamos generar procesos de mayor productividad y por lo tanto de mayor competitividad, es bastante difícil poder generar esas equidades que recién estábamos mencionando. En ese marco, la competitividad de alguna manera está planteando una cierta independencia de las ciudades de contextos económicos nacionales y de algún modo está buscando competir directamente con otras ciudades del mundo o con otras ciudades de la región para poder tener cada vez una mayor participación en la actividad económica global, ¿no? Ahora, esa oferta económica, esa oferta urbana, perdón, deberá ser competitiva para asegurar la circulación y la reproducción del capital en su territorio, nos dice Bio en el 99. Ahora, ¿qué pasa con todo esto que estamos diciendo, esta lógica de generar estrategias para volvernos más productivos y más competitivos como territorios y la noción específica de desarrollo local que recién estábamos mencionando? Si volvemos, dicen estos autores, a entender que lo local no tiene que ver con una escala, no tiene que ver con un límite específicamente, sino que en todo caso es un ámbito geográfico de referencia inmediata donde tengo un contexto de proximidad, dice, no necesariamente definido por un número, por una población, por un límite o por una escala. Un entorno metropolitano en ese marco no es un conjunto de fragmentos agregados de territorio que compiten entre sí por una porción del capital, es decir, no es que lo local implicaría el desarrollo de cada uno de los partidos, por ejemplo, que conforman la región metropolitana de Buenos Aires, sino en todo caso entender justamente la idea de región como un territorio integrado donde existe un único mercado de trabajo y de consumo, es decir, no podemos desvincular Escobar de Malvinas Argentinas o de Tigre, no podemos desvincular lo que pasa de La Matanza con la ciudad de Buenos Aires en sí mismo. Esta noción de región metropolitana de Buenos Aires de alguna manera está hablando de eso, de un territorio integrado donde existe un único mercado de trabajo y de consumo. Entonces, no podríamos hablar de un desarrollo local, no podríamos pensar en una instancia de crecimiento en este marco si no lo entendemos en un contexto de definirlo como región. Es decir, no podemos estar pensando en términos de la competitividad de cualquiera de estos partidos que conforman la región metropolitana de Buenos Aires, sino la pensamos en términos de un desarrollo local justamente de toda esa región. Vuelvo a repetir, considerar la idea de región de alguna manera nos permite definir estrategias que apunten a un aumento de competitividad de todo ese conjunto integrado. Considerar la idea de lo local tiene que ver con eso. Lo local en un área metropolitana es la región metropolitana en su conjunto y no son los límites jurisdiccionales de los partidos que le integran, digamos, o los departamentos, depende de dónde sean cada uno de los que están mirando esta clase hoy. ¿Qué pasa con la región metropolitana de Buenos Aires específicamente? Que hay una serie de elementos que caracterizan a esa región que la posicionan en un buen sentido respecto de
un crecimiento en términos de competitividad. Uno es la presencia de economías de aglomeración, la disponibilidad masiva de servicios urbanos y de equipamiento a un costo relativo menor, la accesibilidad, al mercado de consumo y de trabajo. Estamos hablando del área más poblada del país, en el caso de Argentina. Tiempos de transporte más reducidos por efectos de la proximidad y una mayor conectividad. El otro día estábamos hablando de esto de la fuerza, de la influencia de las redes infraestructurales respecto de la definición propia del entorno metropolitano. Y el acceso a servicios avanzados y de innovación tecnológica, algo que es muy, muy característica de la región metropolitana de Buenos Aires. Todas esas condiciones estarían planteando la posibilidad de generar esto que los autores denominan un entorno favorable para la innovación, que llevaría a la generación de los vínculos necesarios para que el desarrollo local se produzca. Vayamos por partes en este punto. Los vínculos, ¿cuáles serían esos vínculos a desarrollar entre agentes o actividades productivas que no necesariamente coinciden con los límites políticos de los municipios, los límites jurisdiccionales o administrativos de los municipios? Estos vínculos incluyen relaciones asociativas y de cooperación interempresarial y entre organizaciones locales, cámaras, asociaciones, cámaras por ejemplo comerciales, asociaciones industriales, cámaras o asociaciones específicas. Recién incluso en el caso de Rafaela veíamos cámaras que en los últimos años se habían diversificado de tal manera que aparecen, por ejemplo, cámaras asociadas a las empresas de innovación, cosa que era bastante poco probable que existiera hasta hace unos años atrás. Otro de los actores que por supuesto es protagónico en este sentido es el Estado. En este marco, Estado y empresas son determinantes en la creación de ese ambiente favorable a la innovación y a la generación de aprendizajes que resulten en un aumento de la capacidad productiva y de la competitividad de la región. Es decir, punto uno, generar esos vínculos. Vínculos como entramado, como red, como todos estos aspectos que hoy decíamos en la definición de lo local, que en el caso de los entornos metropolitanos tiene que aparecer definida en escala de región. Y la otra cuestión es el ambiente o el entorno favorable para la innovación. Esta condición va a ser absolutamente necesaria para incrementar la competitividad y no depende exclusivamente de lo local pensado desde la escala municipal, por supuesto, sino que otra vez tiene que ser el reflejo de una acción coordinada en términos de la escala de la región metropolitana. Es decir, ese entorno favorable para la innovación tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas maneras de contar ese territorio y su producción, de nuevos modos de estar articulados, no solamente desde lo físico, sino también desde lo tecnológico y desde las redes en ese marco para desarrollarlo. La competitividad en las regiones metropolitanas entonces tiene que ver con la existencia de políticas públicas, es decir, concretamente cuestiones que promuevan una mayor productividad tanto de la industria como del comercio, como de los servicios, y políticas públicas que tengan que ver también con la organización de la sociedad en general, porque es clave en este sentido esa articulación. El otro punto es la presencia efectiva y dinámica y digamos, cohesionada de las organizaciones sociales, agentes y organizaciones económicas, en todas las escalas y formas de articulación que aparezcan, ya sea en términos individuales, como cámaras empresarias, como distintas asociaciones o vínculos que se generen. Y otras instituciones y organismos que acá vuelve a ser clave, y sobre todo en los últimos años y asociado a la idea de innovación que recién mencionábamos, que es el rol de las universidades, institutos tecnológicos y otras áreas de capacitación que son esenciales o se vuelven cada vez más protagónicas a la hora de pensar estrategias de competitividad en este marco, ¿no? Estos entornos territoriales activos o estos ambientes de innovación que recién mencionábamos solo pueden ser entendidos a través de una serie de cuestiones. Una, el impulso de la cooperación interempresaria, es decir, entender que generar una mayor productividad, generar una mayor competitividad de la región metropolitana en la que me inserto, sí o sí deviene de una tarea colectiva, articulada y de trabajo de colaboración interempresaria que no tiene que ver con una competencia entre empresas, sino todo lo contrario, generar alianzas y estrategias que permitan
el crecimiento en conjunto de esas empresas o esos agentes productivos. La otra es la articulación empresario-institucional, digamos, no puede suceder ese impulso interempresario si no va de la mano de alianzas institucionales que estén promovidas fundamentalmente desde el Estado o desde otras organizaciones para generarlas, digamos, no tiene que ser voluntad propia del empresario o del productor, sino en todo caso promovida por una articulación institucional en ese sentido. Y en términos generales, la complementación público-privada que todo esto enmarca. Si no tenemos Estado, si no tenemos políticas públicas que la promuevan, es bastante difícil que estas acciones se estén concretando. Es decir, que todo esto, esas tres acciones o estos tres puntos, están permitiendo generar innovaciones y por lo tanto aumentar la productividad y la competitividad de ese entorno metropolitano. Esto son absolutamente los mismos puntos que veíamos recién en el caso de Rafaela a la escala de una pequeña localidad. Lo que estamos cambiando o lo que estamos mutando o intentando generar nuevas transformaciones aplicando el concepto de desarrollo local a los entornos metropolitanos tiene que ver con qué entendemos por lo local en ese contexto y volvemos a repetir, entendemos por lo local esa noción de región, esa noción de entramado colectivo que forma parte de ese conjunto territorial que le da sentido a esta organización económica, ¿no? Estos autores lo que están planteando es que es por supuesto necesaria una tarea previa, que es contar con información acerca de la industria y su distribución geográfica. Ellos hacen hincapié fundamentalmente en el rol de la industria en este entramado vinculado al desarrollo local. A eso le agregamos nosotros que es información acerca de todos los agentes y todos los recursos productivos que un territorio tenga. Esa tarea de información previa o esa información que se vaya construyendo dinámicamente, actualizada, que sea accesible como dato abierto a todos, también es clave en el desarrollo no solamente de procesos de innovación, sino concretamente en la coherencia y en la cohesión del proceso, ¿no? Vemos ahora un caso concreto en este sentido ya definido o ya, digamos, desarrollado en términos de un área metropolitana. En este caso estamos hablando de la ciudad de Córdoba, concretamente del área metropolitana de Córdoba y una agencia para el desarrollo económico. En general, este formato de agencias para el desarrollo económico es el formato a partir del cual se desarrollan los objetivos, las estrategias, las alianzas que permiten generar instancias de desarrollo local en los territorios metropolitanos. En el caso de Córdoba, esta agencia se llama ADEC, está funcionando desde el año 97, su modo de funcionamiento es como una institución sin fines de lucro que promueve el desarrollo económico y social de la ciudad de Córdoba y su región metropolitana, que está integrado por 57 entidades, son cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades, la Municipalidad de Córdoba, y hace relativamente poco se integra también el ente metropolitano de Córdoba, que si se acuerdan de la clase que hablábamos de la gobernanza metropolitana, esta idea del ente metropolitano es una de las estrategias de gobernabilidad que tienen estas áreas metropolitanas y que en este caso se incorpora a ADEC para poder estar abordando esta dimensión económica junto con la que fundamentalmente es la dimensión urbano-territorial que desarrolla el ente metropolitano Córdoba, ¿no? ¿Qué pasa con este territorio? ¿O de qué territorio estamos hablando cuando hablamos del área metropolitana de Córdoba? Como para que todos sepamos, pues este curso es de múltiples lugares y sobre todo también de otros países. Acá tenemos sí una escala mucho más contundente en términos poblacionales, hay más de 2.100.000 habitantes en este entorno urbano. Hay 16 municipios y comunas del área metropolitana de Córdoba junto con Córdoba Capital y forma un entramado bastante diverso incluso en términos de territorio, digamos, no es homogéneo ni siquiera esa incorporación. ¿Cuál es digamos, el producido o cuáles son las actividades económicas predominantes en el área metropolitana de Córdoba? Tenemos producción agroindustrial, tenemos industria en la cuestión agrícola, fundamentalmente granos, maíz, soja, trigo, en lo industrial vinculada también a la producción no solamente de alimentos, sino también a la manufacturera en general. Hay una sostenida actividad comercial, logística y de servicios.
En la cuestión industrial, el sector automotor es uno de los protagónicos. El 15% de la producción automotriz de la nación se produce en este entorno metropolitano, y hay un crecimiento muy sostenido en los últimos años de servicios tecnológicos y de software. De hecho, es el segundo polo tecnológico más importante de Argentina. Este entramado productivo es el que ADEC está articulando y desarrollando con distintas lógicas para que pueda tener cada vez mayor competitividad en el contexto regional e internacional. Para esto también, hoy decíamos, es clave tener datos. Y acá se articula con el Ministerio de la Producción de la provincia, que ha desarrollado una instancia de acceso de datos. Es un sistema de datos abiertos que permite estar teniendo discriminado por sector, por ubicación, por denominación, por localización. Por ejemplo, en este caso, las industrias que aparecen en el área metropolitana de Córdoba. Acá son un total de 2.386, están discriminadas por sector. Ahí vemos que el mayor porcentaje obedece a metales, maquinarias y producciones de equipos, y luego lo sigue la producción de alimentos y bebidas, y miren qué alto que está la producción de informática y productos electrónicos, junto con audiovisuales. Digo, tiene que ver con una cantidad de variables que se han incorporado en los últimos años, muy vinculados a la idea de la innovación. Esto es uno de los elementos que ADEC está como articulando, tener el dato sobre ese territorio para poder desarrollar acciones concretas en términos del modelo de desarrollo que se proponen. Y aparecen algunas estrategias. Vamos a mostrar un par para que tengan ideas de esta cuestión. Una es la internacionalización de la economía. Ellos en su modelo de desarrollo tienen planteado claramente la necesidad de que Córdoba genere un salto cualitativo y cuantitativo en términos de su relación con el mercado internacional, con lo cual están multiplicando los esfuerzos para visibilizar las producciones locales, para generar alianzas y acuerdos entre países, para vincularlos y capacitar a los productores e industriales locales con los mercados extranjeros y demás. Ahí hay tres cuestiones: el matching con País Vasco, digamos, en este caso un punto específico de articulación con el País Vasco, de intercambio y de visibilización de producciones en un sentido y en el otro. Otro es la participación en ciclos específicos de capacitación a los productores, en este caso que tiene que ver con todo lo que hace al financiamiento verde, a regulaciones sostenibles de la Unión Europea, es decir, pensar en exportar, en establecer relaciones competitivas en el mercado internacional, también tiene que ver con incorporar nuevos conocimientos y nuevos, digamos, objetivos en materia de lo que ese mercado está demandando, ¿no? Bueno, un poco más vinculado a la capacitación y el aporte internacional en ese sentido, que va a resultar clave en cada uno de los espacios territoriales a los que se refiere, que también van a ser diferentes unos de otros. Acá aparece otro tipo de cuestiones, otro de los ejes que se plantean es la cuestión de la competitividad vinculada a la innovación, que lo repetimos varias veces en el día de hoy. Uno es concretamente un fondo que establece ADEC para la promoción de la economía local y la competitividad de los sectores productivos, contra la presentación de proyectos que agentes inscritos o no inscritos a ADEC puedan participar para estar generando recursos destinados a la formación, a la capacitación, al intercambio, al análisis, a la generación, por ejemplo, de estudios de prefactibilidad o de impacto de algún proyecto que quieran hacer y demás. Es decir, cosas complementarias a su tarea productiva en sí mismo, pero que resultan esenciales que exista ese apoyo económico para hacerlo. Aparecen, por ejemplo, Inmovab, una nueva plataforma que tiene que ver con vinculación a todo lo que tiene que ver con la innovación de los negocios, de la innovación en Córdoba, porque también detectaron esta nueva instancia productiva y la necesidad de potenciarla, de desarrollarla, de movilizarla, ¿no? Entonces, establecen un sistema también de datos abiertos para que esta conectividad esté presente. Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, otra vez vincular a la búsqueda de proyectos emprendedores e innovadores que tengan impacto en estas nuevas estrategias de GovTech
bueno, que también la vamos a ver más adelante en este seminario, pero que es clave para el funcionamiento de ADEC y para la promoción de que sus emprendedores actúen en este sentido. Vincular también esta cuestión con otras agencias de desarrollo. En este caso es un encuentro que promovían entre Rosario Santa Fe y, entre Santa Fe, Rafael y Córdoba, que, bueno, de alguna manera están evidenciando esto de poner en discusión cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, cuáles son los alcances que el desarrollo local plantea en estos entornos de crecimiento, ¿no? Cada una de estas cuestiones que venimos diciendo tienen que ver con hacer el esfuerzo de poder vincular este concepto madre, que es el de desarrollo local, en el concepto o en el objeto en el que venimos trabajando nosotros en este seminario y que tiene que ver con los entornos metropolitanos concretamente. Vamos, son muchas las estrategias que estos entornos metropolitanos se dan y se continúan generando o promoviendo para poder dotar de mayores elementos que hagan a esa competitividad del territorio. Por eso ahora nosotras teníamos esta intención de preguntarles en el foro de debate que podamos visualizar algún área metropolitana que cada uno de ustedes conozca. Podríamos estar pensando 2 o 3 acciones que tiendan a promover ese territorio con una lógica de desarrollo local, es decir, promoviendo la competitividad del conjunto metropolitano, es decir, ¿hay alguna cuestión que ustedes hayan visto, alguna convocatoria, alguna política, algún llamado a la articulación, algún objetivo compartido, alguna estrategia vinculada a la producción articulada de determinado producto en función de que aparezcan industrias complementarias, por ejemplo, a una industria madre en un determinado entorno metropolitano? Es eso lo que queríamos preguntarle para el día de hoy. Es decir, hoy vimos que en los procesos vinculados al desarrollo local hay múltiples actores, hay múltiples estrategias, hay una necesidad de articulación y de definición de un objetivo común para con ese territorio. Algo de todo esto, ¿ustedes lo pueden ver en algún área concreta, en un área metropolitana concreta que conozcan, que habiten, que estudien o que hayan visualizado en algún momento? Los leemos. Muchas gracias.